2, 1. En nombre del Tribunal de Ética Gubernamental, les damos la más cordial bienvenida a este evento denominado Retos Éticos en la gestión en tiempos de pandemia. Para iniciar esta actividad, escucharemos las palabras para este evento por parte de la licenciada Laura Hurtado Cuellar, miembro del Pleno de este tribunal. Muy buenas tardes. Retos éticos en la gestión pública en tiempos de pandemia. Es el tema que nos ocupa según la programación para esta tarde, la cual va dirigida para las comisiones de ética del Gobierno Central. Para ello nos acompaña el doctor Manuel Villoria. Es un gusto tenerlo acá con nosotros. Me permito leer un extracto de su currículum. Doctor Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Tiene 5 secciones de investigación, transferencia y 3 tramos de acreditados. Es pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y del MAS en gestión de la seguridad, crisis y emergencias. Doctor en Complutense de Madrid, licenciado en filosofía y fue becario. Realizó cursos de máster y doctorado por la Indiana University. Es autor de más de 200 publicaciones, libros y artículos, entre otros. Sobre administración pública y puestos en la administración pública española, como el de secretario general técnico de educación y cultura, de evaluación de políticas y calidad de los servicios. Es miembro del Consejo Científico del Organismo Internacional CLAD, presidente del Comité de Ética del Comité Olímpico Español y hasta enero del año 2019 de la sección de ética de la Real Federación Española de Fútbol. Secretario de la Comisión de Seguimiento del Código Ético de la UGT y miembro del Comité de Ética del Ayuntamiento de Bilbao, cofundador y miembro de la Junta Directiva de Transparency International, español. Fue presidente del Research Committee 20 de la Asociación Mundial de Ciencia Política, profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, consultor para la OCDE, el BID, la Unión Europea. Ha participado en distintas comisiones de estudio y reforma de la administración de España y América Latina, entre otras, por supuesto. Sin más preámbulo, la palabra al doctor Manuel. Es un gusto que esté con nosotros. Muy bien. Creo que se escucha ya. Espero que sí. Muy buenas. Encantado de estar con todas y todos ustedes. Es un placer para mí dirigirme a las comisiones de ética del Gobierno Central de la República de El Salvador y agradezco, como no, al Tribunal de Ética Gubernamental su invitación para que esté en la Semana de la Ética. Voy a intentar darles algunas ideas sobre el tema que nos trae hoy aquí, que tiene que ver con la gestión de la ética en
tiempos de pandemia. Yo diría que la gestión de la ética en el servicio público debe seguir siempre las mismas pautas, estemos o no estemos en tiempos de pandemia. La pandemia arroja ciertos retos especiales, pero el hecho de que esta pandemia esté con nosotros no quiere decir que fuera de ella podamos actuar como nos dé la gana. Dentro de ella estamos, pero no porque estemos dentro de ella. Cuando deje de estar, tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana. En consecuencia, lo que yo les voy a plantear tiene mucho que ver con ideas a medio y largo plazo. No voy a darles recetas para ahora, sino que voy a intentar que al hilo de la situación presente veamos hacia el futuro y tengamos la capacidad, ¿verdad?, de tomar iniciativas para hacer real algo que todos queremos, que es la presencia de la ética en nuestras organizaciones públicas. Creo que se ve la presentación. Me gustaría que me dijeran si se ve y si se me escucha. ¿Todo bien? Para tener feedback en el aula virtual. ¿Alguien me puede dar feedback? Bueno, si no hay feedback, seguiré y espero que todo esté funcionando adecuadamente. Bien, la idea que quisiera plantearles es la siguiente. En primer lugar, tenemos aquí a nuestro servidor o servidora pública que se encuentra en el marco de un campo de fuerzas éticas que muchas veces entran en contradicción. El servidor público que quiere ser moral, que quiere desarrollar las actividades moralmente, no por ello tiene sencillo tomar decisiones, sino que las decisiones siempre son complejas, incluso cuando uno quiere actuar bien, ¿verdad? Quiere actuar bien, pero muchas veces hay fuerzas distintas desde distintos ámbitos de la moralidad que pueden hacernos dudar y generar dilemas. Nos vamos a situar en primer lugar aquí en esto que llamamos la ética privada. En la ética privada, cada persona, ¿verdad?, tiene una serie de intuiciones y de concepciones sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que puede hacer y lo que no. Esas concepciones, esas intuiciones se van generando probablemente sobre la base de nuestra formación, de la formación que recibimos, pero sobre todo del ámbito familiar, que es donde se transmiten los primeros valores y los primeros principios. En ese ámbito familiar vamos construyendo, ¿verdad?, nuestra ética privada, que luego obviamente desarrollamos con los estudios, con la formación, con la socialización, con nuestra presencia en la vida activa. Los niveles de ética privada pueden ser muy diferentes, es lo que se llama desarrollo moral. Hay gente que tiene un desarrollo moral muy elevado y gente que tiene un desarrollo moral muy bajo. Cuando tenemos un desarrollo moral muy elevado, tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de que cuando afrontamos dilemas morales, seguramente vamos a acertar, o si no acertamos, vamos a hacer todo lo posible por acertar y tomar la mejor decisión posible en términos éticos. Cuando uno tiene desarrollo moral muy bajo, el problema es que la ética no importa para nada. Entonces, primer elemento, para poder desarrollar, para poder actuar éticamente en las administraciones públicas, necesitamos un nivel de desarrollo moral suficientemente elevado. Cuando alguien está en el nivel de desarrollo moral más bajo, busca siempre su interés privado, busca siempre el placer inmediato y para conseguir ese placer no distingue entre el bien y el mal.
Si me gusta tu teléfono móvil, tu smartphone, y puedo robártelo, te lo robo. Si me gusta una mujer, la intento violar. Y así sucesivamente. Este tipo de personas no distinguen entre el bien y el mal. Y no, la ética para ellos no tiene ninguna importancia. Creo que es muy necesario que todas y todos los servidores públicos, evidentemente, evitemos que ese nivel de desarrollo moral penetre en nuestras instituciones. Cuando hacemos los cursos de selección, los procesos selectivos, es muy importante evitar que entren personas con ese nivel de desarrollo. Lo que ocurre es que normalmente los seres humanos tenemos un nivel de desarrollo moral en el cual somos capaces de sacrificar nuestros intereses, somos capaces de seguir algunas reglas morales, pero normalmente, muchas veces, lo que hacemos es seguir una regla moral, que es la siguiente. Yo sacrifico mis intereses por mi familia y por mis amigos, pero por nadie más. En ese caso, cuando las personas centramos solo en la familia y en los amigos nuestros compromisos morales, se produce una situación en la cual hay riesgos para la administración pública, para el interés general, cuando estas personas ocupan cargos políticos. Si yo soy una persona que tengo ese nivel de desarrollo moral y la mayoría de la gente a mi alrededor también la tiene, cuando me nombren, cuando llegue a ser alcalde de una determinada localidad de San Salvador o de cualquier otra de Madrid, soy alcalde, por ejemplo, inmediatamente me llamará mi madre para pedirme que por favor ayude a mis hermanos. Y mis amigos me llamarán para que les dé contratos. En ese supuesto estarán ustedes conmigo que si yo no tengo una ética fuerte, un desarrollo moral elevado, me pondré a hacer esa labor de apoyar a los míos porque entiendo que es lo que debo hacer y con ello generaré una corrupción y una actuación ilícita, inmoral e incluso corrupta en mis organizaciones. Por eso necesitamos un nivel de desarrollo moral que por lo menos haga que estemos dispuestos a sacrificar nuestros intereses por el bien común. La forma de hacerlo normalmente es cumpliendo con las leyes, cumpliendo con las normas, pagando nuestros impuestos, siendo unos buenos ciudadanos. Cuando las personas tienen ese nivel de desarrollo moral, es evidente que si me eligen alcalde de Madrid, mi madre no me va a llamar, ni mis amigos me van a llamar porque saben lo que les voy a decir, que las leyes están por encima de las personas y que tendré que aplicar con imparcialidad y objetividad las normas y que no voy a hacer favores especiales a nadie. Bueno, este es un nivel muy importante para poder ingresar en la administración pública. Luego hay niveles superiores, incluso hay gente que hace de la dignidad humana el centro de su vida, que se dedica a luchar por la dignidad humana, a intentar por todos los medios, ¿verdad?, conseguir que los seres humanos a su alrededor tengan la máxima dignidad. Son personas extraordinarias. No hace falta llegar a tanto, ¿verdad?, para ocupar un puesto público, pero sí es verdad que si no existe ese nivel de desarrollo moral que llamaríamos nivel 4, es muy difícil que en la administración exista ética. Entonces eso es la ética privada. Eso es algo que yo llevo conmigo, que llego a la administración probablemente con un nivel ya determinado. La administración puede ayudarme a avanzar probablemente mi experiencia siempre que yo quiera. Siempre que yo quiera. Después verán aquí, pongo aquí la moral social. Esto quiere decir que en todas las sociedades son complejas y en este mundo las sociedades son muy complejas. Probablemente en nuestras sociedades hay una moral social mayoritaria, una serie de concepciones sobre lo que está bien y lo que está mal que son mayoritarias. Y puede que haya comunidades donde esas concepciones e intuiciones sean un tanto distintas a las de la mayoría y se promuevan conductas que a lo mejor para la mayoría no son aceptables.
Si yo como servidor público tengo que desarrollar mi labor en una comunidad que no responde a la concepción mayoritaria de lo bueno, de lo malo, de lo que se puede hacer y lo que no, es obvio que para mí como servidor público va a haber una tensión y voy a tener la necesidad de explicarme muy bien, ser capaz de confrontar cuando sea preciso por defender lo que llamaríamos la moral mayoritaria o aquello que entendemos que es en nuestra sociedad lo apropiado. Después verán aquí que está la ética pública. La ética pública se refiere esencialmente a ese patrón moral común, universal, generalizable, que permite en una sociedad la convivencia y que permite además a cada uno seguir su propia concepción de la vida buena, su propia concepción del bien. Es decir, la ética pública, en este sentido, responde a una realidad. Tenemos gente con éticas privadas diferentes, con religiones diferentes, con prioridades de valores diferentes. Tenemos comunidades también con valores diferentes, pero todas y todos debemos respetar una ética de mínimos, una ética básica, una ética de principios esenciales, donde luego cada uno tiene su modelo de vida, cada uno tiene sus prioridades, su forma de comer, de vestir, pero por favor, hay unos principios que todos tenemos que respetar y están vinculados a lo que llamaríamos la dignidad del ser humano, los derechos fundamentales. En torno a los derechos fundamentales debe girar el núcleo esencial de la ética de todo servidor público. ¿Vale? Entonces ya van viendo, ¿no? Ética pública, moral social, ética privada. Mi ética privada puede chocar con la moral social imperante en un determinado momento, las morales sociales chocan entre sí, pero todos y todas debemos respetar este patrón moral común, esa ética pública. Y los servidores públicos los primeros, porque la ética pública suele estar expresada constitucionalmente en la Carta Magna, suele estar expresada legalmente en lo que llamaríamos los derechos y libertades fundamentales. Aparte de esto está la ética profesional. Cada servidor público tiene que tener una ética profesional. Una ética profesional implica una ética aplicada a su trabajo, unas concepciones, unas ideas, unos principios, unas reglas sobre lo que está bien o lo que está mal, lo que se puede hacer o lo que no en esa profesión, en esa actividad. Dentro del servicio público hay diferentes actividades, ocupamos diferentes puestos, pero todos tenemos que respetar el bien interno, la razón de ser de nuestra profesión, lo que justifica nuestra profesión, que es el servicio al bien común, el interés general. Y tenemos que poner el interés general por sobre el interés privado, no el interés privado por el interés general. En eso consiste inicialmente la ética profesional y ahora veremos algo más. Y luego están las instituciones, que son las normas, las reglas formales e informales que una comunidad se da a sí misma. ¿Para qué? Pues para conseguir cooperación, para conseguir evitar conflictos, para conseguir incentivar lo mejor y desincentivar lo peor de una comunidad. Cuando las instituciones están bien diseñadas, generamos lo que llamaríamos un bien colectivo. Cuando las instituciones están mal diseñadas, sin embargo, no conseguimos generar ese bien y puede que estemos generando incentivos al daño colectivo, incentivos al egoísmo, incentivos a la insolidaridad, incentivos al saqueo de los bienes públicos. Diseñar buenas instituciones es esencial para que un país funcione. ¿Cuáles serían unas buenas instituciones? Pues aquellas que, por ejemplo, establecen y garantizan la división de poderes, aquellas que establecen reglas para controlar el comportamiento del gobierno y del ejecutivo, reglas que establecen, por ejemplo, cómo controlar que los ejecutivos
gastan bien los fondos públicos, que tenemos una administración eficiente, que tenemos una administración, un gobierno que respeta los derechos humanos. Tenemos múltiples normas e instituciones que tienen que controlar al Ejecutivo. Cuando están bien diseñadas, se respetan, controlamos al Ejecutivo, controlamos al gobierno y el gobierno en ese caso sirve al interés general, está presionado para servir al interés general, está incentivado para servir al interés general, porque si no le sirve, pues tendrá sanciones, no solo electorales, sino incluso sanciones penales, sanciones por los órganos de control correspondientes. Entonces, el servidor público se encuentra en este marco de fuerzas, en este campo de fuerzas que llamaríamos éticas. Vamos a la ética profesional. Les decía, la ética profesional parte de un principio. Todas las profesiones son prácticas cooperativas que cuando se hacen bien ayudan al país. Cuando en mi país el que construye puentes los construye bien es maravilloso porque yo puedo ir seguro por el puente. Cuando el médico previene y cura bien enfermedades, todos estamos mejor. Cuando el maestro enseña bien a nuestros hijos, todos estamos mejor. Entonces las profesiones son prácticas cooperativas que ayudan a una comunidad a funcionar mejor. Pero para que esto suceda, cada uno de los miembros de esta profesión, ¿qué tiene que tener claro? Su bien interno, la razón de ser de su profesión y respetar esa razón de ser. Yo soy servidor público, debo servir el interés general. Si además dentro del servicio público soy médico, debo prevenir y curar enfermedades. Si soy policía, debo garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad pública. Y así sucesivamente. Y eso lo llevo cada día a mi trabajo y guía mi conducta. Pero para ayudarme además a resolver los problemas de mi día a día, para poder guiarme en la acción concreta, tengo que tener también unos valores que y bien identificados guíen mi conducta, el valor de la eficacia, de la imparcialidad, de la honestidad, etc. Y tengo que tener al final un carácter, unas virtudes, una forma de ser que me haga capaz de llevar adelante lo que teóricamente está bien claro. Debo servir el interés general con eficacia, con eficiencia, etc. Pero en ocasiones mis pasiones, mis debilidades me pueden evitar que desarrolle o poner límites, poner problemas a lo que yo hago y en ese caso lo que tengo que hacer, ¿qué es? Pues es evidente que lo que tengo que hacer es actuar de acuerdo con la ética y de acuerdo con esas virtudes que yo he construido. Creo que se escucha bien, no hay ningún problema. Estoy viendo que... vale, muy bien, muchas gracias. Seguimos. Dicho todo esto, el siguiente paso entonces es construir ese carácter. Ser capaz de ser prudente, controlar las pasiones, ser valiente para afrontar los problemas, ser justo cada día. Esas son mis obligaciones y eso es lo que debo seguir, ¿no? Siguiente paso sería, a ver qué le pasa a la presentación. Siguiente paso sería superar dos problemas. Siempre nos dicen que los servidores públicos, si estamos aquí ante miembros de las comisiones de ética, servidores públicos todos, los servidores públicos, algunos nos dicen, bueno, esto de la ética no tiene tanta importancia, porque ustedes al final lo que hacen es obedecer normas, obedecer las órdenes. Los políticos son los que tienen que tener responsabilidades, ustedes simple y llanamente cumplan lo que les mandan. O algunos dicen, no, la ética tampoco es tan importante porque al fin y al cabo yo que soy una ruedecita en un inmenso sistema. Si el sistema funciona mal, ¿qué culpa tengo yo? Yo sigo, como el resto de ruedecitas, por el camino correspondiente. Yo creo que estas dos consideraciones hay que evitarlas porque son falsas.
El hecho de que usted sea una ruedecita más no implica que usted no tenga su responsabilidad para intentar conseguir que si la rueda funciona mal, si todo el sistema funciona mal, usted intente hacer las cosas bien, cada uno en su pequeño nido, en su pequeño espacio. Igual que la idea de que los funcionarios, los servidores públicos solo cumplen las instrucciones de arriba, pues no, miren ustedes, en democracia no vamos a hablar de regímenes dictatoriales o totalitarios como el régimen nazi, donde evidentemente uno, siguiendo órdenes, se dedicaba entonces a asesinar a millones o a miles de personas. Oiga, mire usted, hay unos límites, ¿verdad? Usted tiene que saber que tiene una responsabilidad con lo que antes dijimos, la ética pública. Usted sirve los intereses generales en el marco del respeto a la dignidad del ser humano. A partir de ahí, hay muchas formas de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, pero por favor, no olvidemos la dignidad del ser humano, ¿no? Y en todo caso, fíjense ustedes, la idea de que los funcionarios, los servidores públicos solo obedecemos, solo somos ruedecitas del sistema, no es cierta ni siquiera en una democracia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender y ver que en determinados momentos hay abusos de poder, que las políticas están capturadas por grupos poderosos, por grupos de interés, que siguen los intereses de todas esas minorías y dañan a la inmensa mayoría. Y en ese caso, si yo simple y llanamente lo que hago es ayudar a que ese sistema funcione, pues sé que éticamente no estoy actuando bien. También sé que muchas veces no hay instrucciones superiores. Los funcionarios tienen que tomar decisiones por sí mismos, ¿no? ¿Por qué? Pues que muchas veces el político te dice, oiga, ¿y usted qué haría? Porque yo no lo sé, sobre todo en municipios pequeños donde los alcaldes no tienen formación. Las instrucciones a veces son ambiguas, te dan instrucciones, pero tú tienes que buscar la forma de llevarla adelante y servir el interés general. En general, muchas veces las decisiones se toman con datos que damos los funcionarios y en consecuencia tenemos una responsabilidad de dar los mejores datos, de hacer las cosas bien, de dar los mejores informes. Y luego las decisiones siempre hay que implementarlas, siempre hay que llevarlas adelante. La decisión de arriba, muy bien, pero yo tengo que intentar llevarla adelante y para llevarla adelante tengo que a lo mejor tomar decisiones concretas, priorizar acciones, buscar fondos, tengo que interpretar normas, tengo que interpretar instrucciones contradictorias a veces, en fin. Y desde luego el hecho de que haya muchos responsables no impide mi responsabilidad. Todo esto nos lleva a la importancia, repito, de la ética del servidor público. Más en momentos como los que vivimos, donde ciertamente nos encontramos con que muchas veces se da un poder enorme a los gobiernos y a los estados para confinar, para limitar movimientos, para no responder a determinadas preguntas, a determinados requerimientos en aras de la urgencia, para contratar con una enorme rapidez porque necesitamos tomar decisiones rápidamente. Todo esto que es cierto genera enormes riesgos y en esos casos es donde es más importante que nunca la ética. Es importantísimo que los servidores públicos, los políticos y los funcionarios tengamos esa ética que hace que no abusemos de esos poderes exorbitantes que se nos están dando. Entonces, para ayudarnos a tomar esas decisiones que tenemos que tomar, tenemos los valores. Los valores son concepciones de lo deseable, concepciones que son abstractas, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, un valor es la eficacia, otro valor es la eficiencia, la imparcialidad, la objetividad, la responsabilidad, ¿no? Hay tantos valores y cuando esos valores los conocemos y los interiorizamos, los hacemos nuestros, son muy importantes porque nos ayudan a actuar, influyen en la selección de los fines que vamos a seguir,
si yo tengo interiorizado el valor de la igualdad, de la equidad, de la compasión, es evidente que cuando tomo decisiones buscaré que mis decisiones se acerquen, lleven a situaciones de justicia, de equidad, evitando el daño. En fin, influyen en los fines, influyen en los medios que usamos. Usaremos los medios más adecuados para llevar adelante estos valores, influyen en cómo vemos la realidad. Si yo no tengo el valor de la equidad, pues probablemente no me daré cuenta de situaciones inequitativas. Pero tenemos que ser capaces de verlo todo e influyen en cómo interpretamos la realidad y las respuestas. Por eso los valores son importantísimos. Definirlos, formar a los servidores públicos en esos valores, guiarlos en esos valores, que tomen decisiones siguiendo esos valores, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, es cierto que lo último que quisiera decir en este ámbito ya es que, por desgracia, muchas veces lo que tenemos son conflictos de valores. Tenemos valores que son deseables, pero a veces entran en conflicto porque hay muchos valores que tenemos que seguir. Ustedes, como servidores públicos, tienen que ser, para empezar, imparciales y objetivos, que tomar las decisiones con imparcialidad, con objetividad, sin que circunstancias, sin que criterios o cuestiones personales nos desvíen. El hecho de que sea mi amigo, el hecho de que sea mi enemigo, no puede desviarme de mi aplicación objetiva de las decisiones, de mi imparcialidad en la toma de decisiones. Nada que no esté en la ley puede desviarme, ¿verdad?, de las decisiones, y debo aplicar todo con objetividad y parcialidad. Pero al mismo tiempo tengo que ser eficaz. Entonces, muchas veces puedo seguir, si sigo las leyes estrictamente, puedo tardar demasiado en resolver problemas que la ciudadanía tiene y entra en conflicto legalidad con eficacia, ¿no? Y así sucesivamente tenemos múltiples valores y entran en conflicto. Tenemos que rendir cuentas, ser transparentes, dar vías de participación, pero ser eficaces, ser eficientes. Todo esto a veces es complicado y por eso los valores además son fluidos, son inestables, a veces un gobierno prioriza uno, otros otros. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nuevamente a la importancia de las virtudes, ¿no? A la importancia de que cuando tomamos decisiones, cuatro elementos son fundamentales. Primero, que tenemos que tener sensibilidad moral, conciencia de que existe un dilema moral, de que existe un problema moral. Muchas veces la gente toma decisiones creyendo que son técnicas simplemente, cuando detrás de esa decisión hay gente que puede sufrir, que puede morir, que puede tener problemas por tu decisión, que puede tener simple y llanamente que perder una mañana gratuitamente porque a usted, como servidor público, le da la gana decirle que ese documento no vale. Entonces, tengamos sensibilidad moral, tengamos conciencia de que cuando tomamos decisiones en la administración pública afectamos a seres humanos y eso nos lleva a incluir la ética, la moralidad, la preocupación por el otro en nuestra toma de decisiones. Tenemos que evitar el mal, saber bien cuáles son las normas que nos deben guiar, las normas que guían la conducta de los servidores públicos. En consecuencia, yo puedo tener sensibilidad moral, pero luego si no sé muy bien si puedo hacer A o si puedo hacer B, puedo equivocarme. Es importante conocer las normas existentes. Pero también luego se necesita el juicio moral, ser capaces de seguir aquella acción que sería más adecuada moralmente, y eso exige formación, desarrollo cognitivo, ejercicio de la razón. Yo tengo que ejercer la razón para tomar decisiones. Y luego tengo que tener motivación moral. Tengo que querer hacer las cosas moralmente. Hay gente que sabe que lo que va a hacer está mal, pero le da lo mismo, no tiene motivación moral. Sabe que es un problema moral lo que hay ahí, que no debería cobrar ese soborno o no debería pedir ese soborno, pero le da lo mismo porque él no tiene motivación moral. Para que haya ética se necesita también motivación moral, sensibilidad moral, conocimiento de las normas, desde luego capacidad de juicio moral,
pero también motivación moral. Y finalmente, carácter. Volvemos a las virtudes, la capacidad de convertir el juicio en acción. En ocasiones yo puedo tener claro lo que tengo que hacer, pero no soy valiente de enfrentarme al poder. No soy valiente de decirle la verdad al poder. No tengo a lo mejor luego la capacidad en un determinado momento de controlar mis pasiones y actúo pasionalmente en lugar de con templanza, con moderación. Por todo esto, creo que es fundamental que todos estos componentes estén presentes en la vida de un servidor público, en la acción de un servidor público. Y paso ya al siguiente tema que les decía, ¿no? ¿Cómo construir instituciones éticas? ¿Cómo generar integridad? Por ahora hemos hablado de la integridad, de la ética en cada uno de nosotros. Pero yo les preguntaría, ¿podemos confiar simple y llanamente en la ética de todos los demás? Por desgracia, creo que no. Hay gente que tiene un gran desarrollo moral, que tiene ética, y hay gente que, por desgracia, no la tiene. De ahí la importancia de que nuestros gobiernos, de que nuestras instituciones no solo se preocupen de formarnos en la integridad, de intentar desarrollar esta virtud, que sería esa virtud que nos lleva a actuar de acuerdo con los principios, con las normas, con los valores relevantes como servidores públicos, ¿verdad? Eso que nos hace ser coherentes con esos principios, con esas normas y que lo desarrollamos cada día, sino que demos un salto más y construyamos integridad en nuestro sistema, en nuestras instituciones. Y ahora vamos a hablar de esto, de cómo construir integridad en nuestras instituciones. Primer elemento que les tengo que plantear. Pensemos en nuestro país. Yo quisiera que mi país tuviera integridad a nivel nacional, que el sistema nacional fuera íntegro. Pero para eso tengo que ser capaz de ver la complejidad, la globalidad del sistema. Si yo me centro solo en el poder ejecutivo e introduzco normas de transparencia, códigos éticos en el poder ejecutivo, estaré dando un paso importante, pero sinceramente con eso no se construye integridad nacional, con eso solo no. ¿Qué pasa con el poder legislativo? ¿Qué pasa con el poder judicial? Si el poder legislativo está podrido, es muy difícil que el poder ejecutivo pueda desarrollar su actividad con normalidad. Y si el poder judicial está podrido, ¿cómo puedo conseguir que se apliquen las normas con objetividad? Necesitamos integridad en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial, en el sector público, en la administración, con millones o con cientos de miles o con miles de funcionarios que deben, sin lugar a dudas, actuar íntegramente. Y desde luego las agencias de aplicación de la ley, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, tienen que tener integridad también. Y cómo no, los órganos electorales, y cómo no, la Defensoría del Pueblo, y las instituciones de auditoría externa, y las agencias anticorrupción o las agencias de ética. Todas estas instituciones también deben ser íntegras y deben tener un pilar sólido de integridad. Pero luego nos olvidamos muchas veces de los partidos políticos. Si los partidos políticos están podridos, tienden a pudrir todo. Es una pena, pero es así porque son quienes seleccionan a los líderes que luego nos van a gobernar. Necesitamos que los partidos políticos también tengan sistemas de integridad y necesitamos que los medios de comunicación cumplan con su labor con integridad. Y necesitamos una sociedad civil también suficientemente íntegra y un sistema empresarial donde no se paguen sobornos, donde haya honestidad entre en los directivos, donde haya sistemas que permitan que estas empresas, cuando haya actos ilícitos, tengan buzones de denuncias y puedan reaccionar. En fin, necesitamos la integridad nacional. ¿Y cómo se mide la integridad nacional? Pues se puede medir de acuerdo con, primero, vemos aquí los poderes, pues para cada uno de ellos deberíamos ver tanto en las normas como en las prácticas,
como en la realidad, los recursos que tienen, su independencia en el caso del legislativo, en el caso del judicial, qué independencia tienen, qué medios tienen para poder desarrollar su trabajo, su capacidad, para que haya integridad, para que puedan desempeñar su trabajo, la agencia anticorrupción o la agencia de ética gubernamental o para que pueda desarrollar su trabajo la Defensoría del Pueblo, necesitan medios personales, presupuestarios, estructurales, y estas instituciones necesitan independencia, no solo en las normas, también en las prácticas. Y la administración pública necesita, sino independencia, sin imparcialidad, que se le garantiza que pueda actuar con imparcialidad. Otro elemento clave que tenemos que medir es la transparencia y el nivel de gobierno abierto en cada uno de los pilares. ¿Qué niveles de transparencia tienen? ¿Cómo rinden cuentas y a quién rinden cuentas? Por ejemplo, el Poder Legislativo, los legisladores, ¿a quién rinden cuentas? ¿Cómo rinden cuentas? La integridad, ¿tienen códigos éticos? ¿Tenemos códigos éticos en el Poder Ejecutivo? Sí, ustedes están ahí, ¿verdad? Y el Poder Judicial tiene sus códigos éticos, controla los conflictos de interés, evalúa los riesgos de integridad, etc. Todos los sistemas de integridad, las normas y en las prácticas. Luego el papel que cada uno de ellos cumple en la promoción de la integridad colectiva. Esto es evaluar la integridad a nivel nacional. Eso es fundamental para saber de dónde partimos, dónde estamos, a dónde vamos. Sin eso no podemos luego desarrollar integridad en las organizaciones con una suficiente eficacia. Podemos intentarlo y hay que intentarlo, sin lugar a dudas, pero les repito, es muy importante ver la integridad a nivel nacional y para los gobiernos es una obligación tener planes estratégicos de lucha contra la corrupción y de promoción de la integridad en todos los ámbitos institucionales, en todos los pilares del sistema, desde las empresas a los partidos, a los poderes, a los distintos poderes. Tenemos la obligación de generar ese gran plan nacional de integridad. Y luego ya cada organización, ¿verdad?, tiene que tener su propia, perdón que me he saltado, tiene que tener su propio sistema de integridad organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya entremos en cualquier organización. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Agricultura, la Agencia Tributaria, cualquier organismo público tiene que tenga una entidad suficiente, tiene que tener su plan de integridad, su sistema de integridad. Ustedes que trabajan en las administraciones públicas saben muy bien que en todas las organizaciones hay un sistema de recursos humanos para atraer, para motivar, para promover, para controlar la actividad de la evaluación del rendimiento de los funcionarios, etc. Y ustedes también tienen un sistema presupuestario y un sistema de contratación. Pero ¿tenemos un sistema de integridad con todos sus componentes bien diseñados? Ese es un elemento clave. Necesitamos sistemas de integridad. Y en esencia, este sería una tabla que trata de explicar cómo funciona un sistema de integridad. El sistema de integridad de mi organización vive en un contexto que yo no controlo, el contexto nacional, con los partidos, los parlamentos. Si esto funciona muy bien, yo voy a tender a funcionar muy bien. Si esto funciona muy mal, el contexto es muy malo, yo tengo dificultades, lo cual no me impide que yo tenga la responsabilidad de intentar hacer las cosas muy bien o lo mejor posible, ¿vale? En mi organización hay lo que llamaríamos los instrumentos, los procesos, los órganos esenciales del sistema de integridad. Y luego están los elementos complementarios del sistema de integridad organizacional. Los complementarios no son sistema de integridad, son elementos complementarios que ayudan a la integridad o que la dificultan, pero tienen otros fines. Por ejemplo, el sistema de recursos humanos es un sistema que sirve para atraer, retener y motivar a una fuerza de trabajo que sea competente y que trabaje eficazmente junta. Su fin no es la integridad,
Pero si el sistema de recursos humanos funciona mal, si la selección del personal no es adecuada y penetran personas con un nivel de desarrollo moral bajísimo, si el sistema de recursos humanos permite los ascensos arbitrarios, las represalias arbitrarias, si permite un sistema donde quien no trabaja progresa y quien trabaja no, todo eso genera unos retos, unos riesgos enormes a la integridad. Desmotiva al personal, le genera en consecuencia incentivos para que actúe de forma muchas veces deshonesta. Estamos tan enfadados que tenemos derecho a todo. Yo no voy a trabajar si me duele una oreja, no voy a trabajar si la noche anterior he bebido, yo cuando estoy en la oficina no hago nada. Bien, si el sistema de recursos humanos funciona mal, hay riesgos a la integridad. Igual que el sistema de contratación, si funciona mal, hay riesgos a la integridad. Es lo que quería decirle. Pero nos vamos a centrar brevemente ya en los instrumentos, procesos y órganos, de gestión específica de la integridad. ¿Qué implica? Yo me pongo aquí en el ámbito de los procesos, ¿no? Primer proceso, pues que hay que determinar y definir la integridad. Primero tenemos que determinar y definir la integridad en nuestra organización. ¿Y cuál es el elemento clave para poder determinar y definir la integridad? Pues como ustedes saben muy bien, los códigos éticos. Los códigos éticos cumplen una labor esencial en esa determinación. Cada organización tendría que tener, aparte de que exista un código ético general para todo el servicio público, cada organización debería tener su propio código ético adaptado a sus necesidades, a sus prioridades, a sus circunstancias. Cada código ético, en consecuencia, nos da lo que sería para esa organización, ¿verdad?, la integridad. Normalmente a esto le podríamos añadir realizar encuestas de clima ético para saber también dónde estamos. Una encuesta de clima ético pregunta a las personas de la organización cómo ven ustedes el nivel de moralidad en nuestra organización. ¿Se cumple el código ético? ¿No se cumple? ¿Se respetan las incompatibilidades? ¿Se gestionan los conflictos de interés adecuadamente? ¿Se sanciona a los corruptos? ¿Se sancionan los incumplimientos del código ético? ¿Se conoce? ¿Hay instrumentos para detectar los incumplimientos? Todo esto nos da una idea de cuál es el clima ético a través de las encuestas correspondientes. También es un elemento que podemos considerar como elemento de determinación y de saber de dónde partimos en el proceso de generar integridad en nuestro sistema de integridad. Pero también hay que guiar hacia la integridad. ¿Y cómo guío hacia la integridad? Pues a través de la formación en ética. Cada organización debería tener un programa de formación en ética. Desde luego, para quien ingresa en esa organización, inmediatamente debe tener su programa de formación en ética. Igual que debe ser socializado en valores morales y debe tener un sistema de apoyo en caso de dudas, a quién dirigirme, cómo resolver mis dilemas morales. Todo esto es parte de la guía. Igual que hay elementos de cambio cultural, como se está haciendo ahora en Colombia, para ayudarnos, ¿verdad?, a que entendamos la realidad de los problemas, para que veamos fuera de nuestro marco mental, de nuestros frames, que veamos la realidad, que muchas veces no la vemos. Y entonces hay elementos de juegos, de cambio cultural, de socialización, que son fundamentales para que la gente entienda la importancia de la ética y sus verdaderos niveles de desarrollo moral y sus compromisos y asuma obligaciones de cambio, etc. Tampoco puede obviarse lo que llamaríamos el control y también la detección e investigación de las conductas contrarias a la ética. Y para eso es fundamental que tengamos claros, que tengamos, por ejemplo, sistemas de denuncias, buzones de denuncias, donde la gente puede ir segura,
que pueda denunciar anónimamente si es preciso, que tenga confidencialidad, que se recojan esas denuncias, se analicen, se investiguen en su caso. Tenemos que proteger a los denunciantes, a los alertadores cuando actúan de buena fe. Hay que protegerles porque son elementos fundamentales para detectar conductas incorrectas. Tenemos que gestionar muy bien los conflictos de interés. Los conflictos de interés, que es un conflicto entre mi interés particular y mi obligación de servir el interés general. Todos podemos tener conflictos de interés. Yo, si estoy dando clase en la universidad, puedo darme cuenta de que de repente, pues claro, hay una chica que es la hija de un muy buen amigo mío y tengo un conflicto de interés. Tengo un conflicto de interés si tengo que resolver un contrato y de repente me doy cuenta que se presenta una empresa en la que yo trabajé y que, bueno, de alguna forma a lo mejor acabé muy mal con ella, ¿no? Entonces tengo un conflicto de interés porque tengo a lo mejor una enemistad manifiesta contra esa empresa. Pues todos podemos tener conflictos de interés y hay que saber identificarlos, gestionarlos adecuadamente a través de las medidas correspondientes, ¿no? Entonces, verán, detección, investigación, ¿qué más es importante? Pues también tenemos que sancionar e imponer medidas represivas contra los incumplimientos. La investigación que deben llevar a cabo los órganos correspondientes en caso de conductas fraudulentas, corruptas y en general no éticas, pues debe dar lugar finalmente cuando hay un acto ilícito, un acto no ético, pues debe haber alguna sanción, alguna medida represiva contra los incumplimientos, evitar la impunidad, marcar las líneas rojas donde no se pueden traspasar, ¿no? Entonces, esto exige que los propios códigos éticos en ocasiones tengan su propio sistema de incumplimientos, su propia definición de los incumplimientos, su propia definición de las sanciones en su caso. Y finalmente es necesario, sin lugar a dudas, evaluar cada cierto tiempo el sistema. Y eso implica también que tenemos que ser capaces de hacer evaluaciones de riesgo, no solo evaluación del sistema en general, sino primero evaluaciones de riesgos. ¿Qué riesgos hay a la integridad? ¿Derivados de dónde? ¿Cuáles son los riesgos más apremiantes, los más graves? ¿Y cuáles son los más corrientes, los que más se dan? Centrémonos, sin lugar a dudas, en los más graves y los más inmediatos. Pero en todo caso, hay que evaluar los riesgos a la integridad como un elemento fundamental de todo el sistema y con las encuestas de clima ético y con la evaluación general de los impactos que estamos teniendo con el sistema de integridad, tomar las medidas adecuadas para mejorar este sistema de forma permanente. Y finalmente, todo esto requiere, como todos sabemos, estos órganos internos, bien sean lo que se llama oficiales de cumplimiento, gestores de la integridad, pero desde luego los comités de ética que son esenciales para la gestión de la integridad. Son el órgano esencial para poder implementar, para poder fomentar el cumplimiento de los códigos éticos, para poder movilizar a la organización en el camino de la integridad. Finalmente, quisiera comentarles que en toda América Latina, desde luego, hay una carta, que es la Carta Iberoamericana de Integridad y Ética Pública, que ha sido aprobada por el CLAD hace 2 años, en la cual se establecen toda una serie de criterios y de caminos para que nuestras organizaciones sean más íntegras. Esta Carta Iberoamericana ha sido aprobada por los ministros de administraciones públicas de todos los países de Latinoamérica y su función fundamental es fomentar la ética, además del aprendizaje y el intercambio de buenas prácticas, fomentar la ética, no solo prevenir y luchar contra la corrupción, sino fomentar esta ética, esta integridad para las organizaciones públicas. Obviamente,
tiene también una función que es contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo al objetivo 16 de los objetivos de la Agenda 2030 y esta Carta Iberoamericana pues nos está diciendo que hay que generar periódicamente diagnósticos completos del sistema de integridad nacional, lo que antes dijimos, que hay que ejecutar, generar y sostener financieramente a las organizaciones más relevantes en la promoción de la integridad, como los comités de ética, que hay que redactar códigos éticos, que hay que realizar periódicamente encuestas de clima ético, que es necesario formar en ética en las organizaciones públicas, que tiene que haber asesoramiento ante dilemas éticos mediante los comités de ética u otros, comités de ética a los que hay que dar capacidad y medios, que hay que incluir un plan eficaz de comunicación y de cambio cultural para socializar a las personas en los marcos de integridad, que hay que realizar evaluaciones de riesgos de corrupción cada cierto tiempo, que hay que incorporar un sistema de denuncias y de protección a los denunciantes, que hay que fomentar mecanismos de transparencia activa, pasiva y focalizada, que hay que promover los datos abiertos en las administraciones públicas, que hay que incorporar las nuevas tecnologías y las redes sociales para que sean espacios de escucha activa de nuestra ciudadanía y desde luego que hay que formular una regulación completa para la prevención y gestión de los conflictos de interés, porque yo ya les digo, cuando los conflictos de interés siempre están ahí, pero cuando se gestionan mal hay corrupción. No quiere decir que cuando hay un conflicto de interés hay corrupción, porque puede ocurrir que se gestione bien, pero cuando un conflicto de interés se gestiona mal, al final hay corrupción, ¿no? Entonces hay que diseñar bien la normativa, diseñar bien los instrumentos para prevenirlos y gestionarlos, que pueden ser desde, por ejemplo, les pongo un ejemplo, establecer que una cuarentena post-empleo, quien abandona un cargo público importante no puede irse a trabajar inmediatamente a una empresa a la que dio contratos o a la que reguló, porque entonces estaremos generando un riesgo de lo que llamaríamos sobornos diferidos, ¿no? Entonces, todas estas normas de conflictos de intereses son fundamentales y hay que integrar el sistema de integridad con los sistemas de control interno, también obviamente con todo el control externo, pero sobre todo con los controles internos en nuestra organización y, en fin, determinar qué son los cumplimientos a la integridad, cuáles son los niveles de gravedad, cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento, etc. Finalmente, todo esto nos lleva obviamente a evaluar cada cierto tiempo el marco de integridad y cumplir con toda una serie de criterios que también se nos establece en esta carta, ¿no? Bien, dicho todo esto, acabo finalmente con unas reflexiones sobre lo siguiente. Sabemos, ¿verdad?, que las instituciones son esenciales. Sabemos que los países con buenas instituciones tienen mejores resultados en calidad de vida, en crecimiento, en equidad, en seguridad. Algunas instituciones claves sabemos perfectamente cuáles son. Una de ellas es tener una administración profesional meritocrática, no politizada, que no esté al servicio del partido en el gobierno cada momento, sino que esté al servicio del país, al servicio del gobierno legítimo, pero siempre desarrollando su actividad con técnica, con imparcialidad, con legalidad, etc. Eso es fundamental, tener un poder judicial independiente. Todos sabemos muy bien cuáles son las mejores instituciones. El problema es que no sabemos muy bien cómo llevarlas adelante, cómo traer a nuestro país esas que mejor funcionan y adaptarlas, porque no se trata de copiar lo que hacen los yanquis o lo que hacen los suecos. No, vamos a intentar adaptarlas. Para ello es muy importante que toda aquella persona que quiera diseñar instituciones, ¿no?, que quiera desarrollar este marco institucional y mejorarlo, tiene que conocer bien el orden institucional en el que se va a situar.
los marcos institucionales del país correspondiente. Tiene que tener claro por dónde debería ir el marco preferido, qué arreglos, qué negociaciones son necesarias para poder llegar a llevar adelante estos diseños, qué tipo de procesos son los más adecuados considerando el entorno. Es decir, no se puede venir desde un país extraño y tratar de imponer sobre un país nuevo todo un marco institucional. Hay que conocer el país, hay que conocer su cultura, hay que conocer sus procedimientos, hay que conocer su marco legal. Y finalmente, pues ya acabo con esto. Creo que es fundamental que todas y todos ustedes entiendan que es posible llevar adelante todo esto, que tenemos que tener ilusión, que hay muchos países que tienen, como ven, unos sistemas de integridad nacionales que funcionan bastante bien, porque desde los partidos políticos que tienen códigos éticos, que tienen órganos internos de control, pues hasta los poderes judiciales que son extraordinariamente independientes, con jueces bien formados, con jueces bien capacitados, pues esos países están funcionando bien, igual que está funcionando bien en general todos aquellos países que son capaces de generar sus marcos de integridad organizacional. En un estudio que acabo de hacer hemos visto cómo aquellos países que construyen marcos de integridad dentro de su organización, que construyen sistemas de integridad dentro de sus organizaciones, son países donde hay mucha menos corrupción y donde se gestionan mucho mejor los intereses públicos. Este es un camino fundamental, lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto en Suecia, lo hemos visto en Dinamarca, lo estamos viendo en el Reino Unido. Esta necesidad de construir sistemas de integridad dentro de cada organización, algo que nos indica la Carta Iberoamericana de Integridad y Ética Pública. Bien, y finalmente, repito, todo esto exige un ciclo de cambio y ser conscientes del camino. Para empezar, tenemos que conseguir que nuestras organizaciones, aquellas que se dedican a la integridad, sean capaces de coordinarse, sean capaces de cooperar, sean capaces de asumir compromiso. Si no hay compromiso en nuestros niveles políticos, si no hay compromiso en nuestras organizaciones, sobre todo aquellas que se dedican a la lucha contra la corrupción, a promover la integridad, si no hay compromiso en ellas es imposible que consigamos nada. Compromiso, cooperación entre todos, cooperación entre todas las unidades, entre todas las organizaciones para fomentar la integridad y coordinación. Necesitamos una coordinación, lo cual nos lleva muchas veces a la importancia de que el centro de gobierno, que desde la presidencia se establezcan líneas de coordinación para el cumplimiento de los objetivos de integridad. También tenemos que conocer, evaluar bien cuáles son las patologías del poder en nuestro país. Los niveles de clientelismo, de corrupción, de desigualdad y de captura de políticas. Todo esto es muy importante porque es evidente que cuanta más clientelismo hay, cuanta más corrupción, cuanto más desigualdad y captura de políticas hay por los grupos más poderosos, más difícil es imponer o establecer la integridad. Pero esa es una evaluación que tenemos que hacer para ver las patologías del poder. A partir de ahí, marcarnos unos objetivos de transformación. Esos objetivos en ocasiones y muy a menudo nos van a exigir que demos vías de contestación a la gente, que la gente pueda denunciar corrupción, que la gente se manifieste, que la gente exija, que la gente recurra, que la gente incluso en los niveles más pobres tenga la capacidad para poder defenderse frente a los abusos. Dar capacidad de contestación a la gente es fundamental. Desde abajo debe salir esta fuerza que lleve a parar la ola de la corrupción y la ola de los abusos de poder. Generar incentivos nuevos en las organizaciones y desincentivar conductas corruptas, fraudulentas, despilfarradoras. Si conseguimos que cuando alguien incumple claramente criterios de eficiencia,
tiene que pagar de su bolsillo el dinero que ha despilfarrado, ¿verdad? Estamos desincentivando el despilfarro. Pues así sucesivamente, incentivos y desincentivos a través de las normas, exigencia del cumplimiento de las mismas y luego cambiar las creencias. Esto es algo muy importante. Tenemos que llevar a la sociedad la idea de que no estamos condenados a la corrupción, no estamos condenados a vivir en la pobreza. Seremos lo que queramos ser. Y eso exige creer en nuestras posibilidades. Si creemos que todos son corruptos, si creemos que todos engañan, si creemos que todos son malos, tenemos incentivos para ser nosotros malos también. Tenemos incentivos para seguir actuando mal. Si yo creo que todos sobornan a los maestros en la escuela y llevo a mi niño, pues yo también les soborno, ¿no? Pero tenemos que cambiar ese sistema de creencias. Eso exige que el que la hace la paga, que se vea que hay cambios en el país y que se vea que la sociedad se está moviendo, el gobierno se está moviendo, las instituciones se están moviendo. Y luego hay que diseñar normas en niveles, en todos los niveles. A veces hay que cambiar la Constitución, a veces hay que cambiar las leyes formales, a veces hay que cambiar los procedimientos concretos para llevar adelante todo esto. Y luego la implementación, que es fundamental, exige que todo esto tenga el apoyo político y sobre todo tenga unos presupuestos, un personal adecuado, un apoyo de los medios de comunicación, una estrategia de comunicación importante para que la sociedad conozca lo que se está haciendo, se le pida apoyo, se le pida su implicación en todos estos cambios para luego evaluar e irnos adaptando en todo este proceso de cambio institucional. Y con esto acabo, perdonen si me he extendido, creo que he dado respuesta a las ideas fundamentales que quería transmitirles. En tiempos de pandemia, hoy en día, todo esto es más importante que nunca, hay más posibilidades de abuso, tenemos que reforzar la ética en cada uno de nosotros y en nuestras instituciones. Y en nuestras instituciones lo que hay que hacer es desarrollar sistemas de integridad organizacional. En fin, nada más. Me someto a sus preguntas y espero que haya cumplido con los objetivos marcados. Aquí tienen alguna bibliografía que he añadido para que si alguien la quiere consultar y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Villoria, por esta excelente ponencia. También queremos agradecer a todos los que han estado participando activamente en nuestro chat. Pasamos ahora a la parte de las preguntas que el público ha redactado para usted. Comenzamos. La señora Irma Cartagena hizo 2 preguntas. La primera, estimado doctor, ¿existe alguna diferencia entre la deontología y la ética profesional? Y la segunda, ¿qué ideas podría compartirnos para que dentro de las instituciones midamos el impacto de la práctica de valores de los servidores y cómo medir si las actividades que realizamos realmente están logrando los objetivos previstos? Muy bien, voy respondiendo. Sí, es igual, deontología, ética profesional, podemos usarlo indistintamente, igual que usamos indistintamente muchas veces ética y moral, que si nos ponemos exquisitos no son lo mismo, pero yo les animo a que los utilicen sin problema de forma indistinta. Sobre el impacto, esto ya es más complicado, ¿no? ¿Cómo medir el impacto? El impacto se mide esencialmente, por ejemplo, en este ámbito, si usted desarrolla un curso de formación en ética para servidores públicos, una forma de intentar medir el impacto del curso es que cada uno de los participantes asuma unos compromisos en el curso y que luego se comprometa a llevarlos adelante en su organización. Para esto, lógicamente,
el curso de formación tiene que ser asumido por la organización como un elemento fundamental para la mejora de la integridad y la eficacia, ¿no? Pero yo me comprometo a hacer esto, esto y esto, y cuando llego a mi trabajo, después del curso, pues lo intento llevar adelante. Eso sería, de alguna forma, un impacto. Otro impacto, otra forma de medir el impacto es con las encuestas de clima ético. De dónde partimos y en qué medida vamos mejorando en el conocimiento de los códigos, en su respeto, en el conocimiento de los conflictos de interés, en la buena gestión de los mismos, etc. Entonces, para medir los impactos hay que ir introduciendo este tipo de criterios, igual que evaluando riesgos, ¿no? Al evaluar riesgos, veo en qué medida esos riesgos que he identificado como prioritarios, tomo medidas y en qué medida y hasta qué punto, ¿verdad? Esos riesgos no llegan, no se plasman en la realidad, ¿no? Serían instrumentos para intentar ver el impacto, que siempre es complicado. El impacto a nivel general es muy complejo, sobre todo en países que parten de corrupción alta. En países de corrupción alta es muy difícil muchas veces conseguir impactos a corto plazo, casi imposible. Pero siempre creemos que hay impactos a medio y largo plazo. Poco a poco vamos cambiando las cosas. Aunque parezca que no, se van cambiando, se van mejorando seguramente. Entonces, no hay que decaer, ¿no? Seguimos trabajando, y tarde o temprano, si seguimos todos trabajando con intensidad y con objetividad, al final los resultados vendrán. ¿Más preguntas? Sí, seguimos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es anónima. ¿Cómo puede mantenerse la moral personal al ingresar en el servicio público y superar el choque entre la moral personal y la moral social? Bueno, el choque debería ser entre su ética privada o su, pongamos, moral privada y la moral o la ética profesional, porque la social no es la que operaría en este caso. La moral social, bueno, usted puede tener conflictos con la moral social, con criterios o con prioridades, concepciones de lo bueno ahora mismo en El Salvador. Si yo tengo una ética X, a lo mejor puedo estar en conflicto con ciertos valores prioritarios en El Salvador. Ese sería el conflicto entre ética privada y moral social, ¿no? Por ejemplo, si soy testigo de Jehová y me niego a que se hagan transfusiones de sangre cuando todos, en la inmensa mayoría, no solo acepta esa regla, sino que además consideramos que es necesaria, que es correcta para salvar vidas, ¿no? Bueno, ese es un conflicto. Pero el conflicto puede darse sí entre ética privada y ética profesional, ¿no? Y a veces se está dando el caso de ciertos médicos, ¿no? Pueden tener una opinión muy contraria a ciertas prácticas por razones religiosas y negarse a realizarlas en el ámbito de lo público. Eso en España, por ejemplo, permite nuestra legislación que los médicos que lo consideren así no desarrollen prácticas de interrupción del embarazo, ¿no? Pero bueno, a veces mi ética privada puede dar lugar a conflictos con mi ética profesional. Otro ejemplo es cuando yo tengo unos niveles de compasión muy altos, unos niveles de empatía. Alguien ha sufrido una pérdida, ha perdido un hijo, por ejemplo, y está muy deprimido, está pasándolo muy mal y en el trabajo se confunde, no es eficaz, no es eficiente. Hombre, desde la perspectiva de alguien sin empatía, yo le podría decir, oiga, usted tiene que trabajar como cualquiera, no me cuente su vida, ¿no? Hay que ser eficaz y eficiente, lo dicen las normas del servicio público, pero uno cuando actúa con compasión, que es como yo creo que hay que actuar, pues tiene en cuenta las circunstancias y equilibra y es justo considerando cada circunstancia, ¿no?
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Daniela Astrid Calderón. ¿Cómo podemos ayudar desde las comisiones de ética en aquellos casos en la cual el personal se desmotiva por lo que usted mencionaba como sobre se premia a quien no trabaja, se premia a quien no trabaja y no a quien trabaja? Porque bien sabemos o conocemos que como comisiones debemos proporcionar la ética profesional, valores e integridad. Pero ¿cómo podríamos ayudar al personal? Sé que es un trabajo en conjunto, pero ¿alguna sugerencia? Muchas gracias. Ujú. Sí, claro, para las comisiones de ética este tipo de problemas es difícil porque, claro, toca la ética, pero también toca la gestión de los recursos humanos, un sistema que probablemente ustedes no controlan ni tienen por qué controlar. Lo que debería haber es un buen sistema de recursos humanos, unos buenos gestores de recursos humanos, unos buenos directivos que no cometen ilegalidades y son parciales, clientelares e injustos, ¿no? Pero claro, frente a ello, las comisiones de ética lo que creo que pueden hacer es recibir denuncias en ese sentido y abrir debates, de alguna forma generar, ¿no? Lo que sería ese debate público, esa consideración del problema para que la mayoría de la gente se enfrente al mismo, ¿no? Esa sería la mejor solución, ¿no? Que desde la Comisión de Ética probablemente se pueden emitir consejos, ¿no? Recomendaciones y hacerlas públicas. Simple y llanamente, no se puede cesar al director de recursos humanos, ni cesar a quien ha sido nombrado injustamente, ni nombrar a quien no ha sido nombrado. Pero sí se pueden hacer recomendaciones. Entonces, si hay denuncias, en torno a las denuncias se puede hacer una recomendación recordando la importancia de los principios de imparcialidad, de justicia, etc. Muchas gracias. Siguiente pregunta, también de forma anónima. ¿Qué nivel de importancia tiene a su criterio el cumplimiento del deber de motivación en la toma de decisiones para limitar de manera efectiva los actos de corrupción? Y dos, ¿qué le podría comentar a los escépticos del trabajo preventivo de formación para fomentar la ética y la integridad pública? Bueno, es evidente que este es uno de los temas clave en la gestión pública, ¿no? En toda gestión pública debe tener niveles de planificación suficientes. Y hoy en día, y hablando precisamente de la COVID, nos hemos dado cuenta de la importancia enorme de la prevención y de la importancia enorme que tiene la capacidad de hacer pronósticos, de establecer algún sistema de pronósticos, de visión de futuro, de por dónde pueden ir las circunstancias en el futuro. Esto es muy importante, ¿no? Planificación, prevención, hacer análisis de futuro, en fin, todo esto es esencial. Claro, cuando ya tomamos decisiones, es necesario que estas decisiones estén conectadas normalmente a planes, a objetivos, a una visión estratégica de la organización y a una coherente misión de la misma. Si se toman las decisiones de forma arbitraria e incoherente, se está atentando contra principios de buena gobernanza y de buen gobierno. La motivación es esencial para la buena administración y no solo para la buena administración, sino también para la buena gestión, ¿no? Necesitar la motivación en consecuencia debe estar ahí como un elemento fundamental, por ejemplo, en la contratación pública, por ejemplo, en la resolución de recursos, por ejemplo, en todo lo que llamaríamos principios de buen gobierno, ¿no? Bueno,
estoy completamente de acuerdo con usted, la motivación fundamental para la acción pública. Y cuando no hay motivación suficiente, en algunos países, como en España, empieza a haber ya una jurisprudencia del Tribunal Supremo anulando actos públicos e incluso normas. Cuando la norma no está justificada suficientemente, no hay una exposición de motivos adecuada, no hay una evaluación de impacto del impacto de la norma en términos medioambientales, en términos económicos, en términos de género, puede que esa norma sea simple y llanamente anulada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los reglamentos, me refiero, en las leyes tendríamos que ir al constitucional, pero en los reglamentos empieza a haber una jurisprudencia importante sobre el papel de la motivación para la buena administración, ¿no? Y luego, yo creo que los elementos preventivos pues, son esenciales. La prevención es algo muy amplio, ¿no? Entonces, el primer elemento de prevención, lógicamente, es tener gente ética, ¿no? Bien, con valores morales, ¿no? Si tenemos gente con valores morales, pues ya tenemos hecho más de la mitad del camino, ¿no? Luego, alguien con valores morales puede tener un desconocimiento, tener errores, pero si tiene valores morales ya está todo en gran medida encaminado. Pero como no siempre eso está garantizado, pues tenemos elementos preventivos cada vez más importantes. Hay un elemento preventivo que es obviamente el gobierno abierto, tener transparencia, usar las nuevas tecnologías para anticipar problemas. Por ejemplo, a través de las red flags, ¿no? Las alertas o las banderas rojas, que en el ámbito de la contratación pública permiten actuar antes de que se produzcan muchas veces ya actuaciones corruptas. En fin, tenemos toda una serie de instrumentos preventivos en todos los países. En Italia tienen una agencia muy poderosa de prevención, la agencia se llama anticorrupción, pero realmente se centra en prevención de la corrupción. Es una agencia muy poderosa que está funcionando muy bien en esta labor de promoción de la transparencia, de los códigos éticos, etc. En Francia tenemos una agencia anticorrupción también que está funcionando muy bien, con un elemento preventivo muy importante, que es los sistemas de denuncias, no solo para el sector público, también para las empresas. Todas las empresas en Francia, creo que son de más de 50 trabajadores, tienen que tener un sistema de cumplimiento interno para prevenir precisamente actos corruptos e ilícitos. Bueno, sobre prevención hay muchísimo ya avanzado y yo creo que la clave de la lucha contra la corrupción ahora mismo está en prevenir cuanto antes, prevenir, porque una vez que ya se comete el acto, sí se podrá sancionar, pero el daño ya en gran medida está hecho. Muchas gracias. En honor al tiempo, las preguntas que no se han podido responder van a dar respuesta posterior en nuestras redes sociales. Agradecemos al doctor Manuel Villoria por su participación en este evento y como ponente de esta Semana Ética se le hará llegar su diploma de reconocimiento. También informamos que todas las ponencias serán colocadas en nuestra página web institucional al final de la semana. Agradecemos la participación de la audiencia, les deseamos feliz día y damos por finalizado este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.